Bueno, hola amigos, y me encuentro aquí saliendo del MPI, o esto es del Public Insurance. Es aquí donde se hacen donde voy a hacer el examen para presentar el test de conducción, pero necesito ponerme a estudiar y presentar algunos documentos. Entonces necesitamos presentar muchos documentos para poder presentar esta licencia de conducción. Y lo que me han pedido aquí, primero me hicieron una buena lista, y primero lo que me hicieron una pregunta que dice: tengo que traer el pasaporte. Primero, el pasaporte. Y segundo, pues el permiso de trabajo, un documento de permiso de trabajo. Aquí les voy a seguir leyendo que me siguieron pidiendo. Bueno, una cuenta de banco que aparezca mi nombre, mi dirección y todos los nombres de la sucursal, todos los requisitos de la sucursal del banco. También necesito una confirmación de mi empleador, una carta de mi empleador que confirme que estoy ahí trabajando, que aparezca mi nombre bien claro, y dirección. Bueno, eso es lo que necesito para esos tres documentos por el momento. Lo que sí tengo es el Manitoba Health. El Manitoba Health es una carta de empleo, una carta de ¿cómo le llaman? De salud, donde aparece mi nombre y aparece un seguro. Bueno, también necesito unos documentos que si tengo declaraciones de taxes, entonces también uno que confirme que también aparece mi nombre, una dirección, otro. Si tengo asistencia, confirmación de asistencia, utility, esos recibos de pago, como el pago del internet, que en el pago del internet aparece la dirección de donde estoy viviendo y aparece mi nombre. Esa información también la corroboran acá. Entonces todos esos documentos, bueno, pues sí, esos son los requisitos que necesitamos para presentar. Apenas solamente son esos requisitos para poder presentar el examen de escrito, un examen escrito de conducción. Entonces, bueno, como estamos averiguando apenas los requisitos que se necesita para obtener mi licencia de conducción aquí en este pueblo. Dicen que en este pueblo es muchísimo más fácil presentar el examen de conducción que en una ciudad. Y sí les creo, porque es que en realidad las señalizaciones que hay en una ciudad no son las mismas que aparecen en este pueblo de 60,000 personas. Entonces las calles, como se pueden dar cuenta, no son, pues ahorita es temporada, es la hora como de que salen todos de trabajar y de estudiar. Sí, pero en realidad no creo que sea tan complicado. Estoy aprendiendo a conducir. Voy a solicitarle a un amigo que me enseñe a conducir. Ya me dijo que me cobraba $20 por hora. Pues hay que pagarlos porque en realidad se consume gasolina, se le mete kilometraje al carro, y pues él tiene el permiso para enseñarnos, ya que tiene una licencia de conducción que le llaman aquí la full. Entonces podemos conducir con eso. Bueno, aquí vamos por toda la avenida. Siempre hay que tener precaución de los vehículos, a pesar de que el peatón tenga la vía. Pues de todas maneras estamos en temporada de invierno, y es peligroso pues que se deslice un vehículo. Bueno, esta es una avenida principal. Bueno amigos, esos son los requisitos que me pidieron aquí en la provincia de Manitoba. Entonces los documentos los tengo, y yo creería que
Yo creería que solamente es ir al archivador y tener todos esos documentos. Lo demorado es que le den a uno una carta del empleo, y lo que eso se demore, lo que se demore el jefe de uno entregarle la carta del empleador, solamente es ir a imprimir el Manitoba Health para poder presentar ese examen de conducción. Simplemente es un examen escrito, tiene 26 preguntas, podemos perder 4 y después hay que presentar el examen de conducción. Pero apenas lo tenga listo, toda esa documentación, pues listo, ya a practicar. A pesar de todo tengo que ir a estudiar. El examen lo puedo presentar en español. No tengo problemas en, pues sí tengo problemas en presentarlo en inglés, ya que no es que yo sepa demasiado inglés, pero preferible ir a la fija y presentarlo en español para entender mucho mejor. Aunque me cuentan que la traducción que hacen no es tan exacta y entonces se puede uno confundir, porque la traducción no del inglés al español no la hacen claramente, pero no importa, vamos a presentarlo en español y a estudiar todas las señalizaciones que tienen las carreteras, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer. Y me dieron una página para estudiar, una página en internet que es mip.europac, algo así creo, y todo eso lo podemos hacer en línea, el estudio más que todo, estudiar para presentar aquí esa licencia, y también tener en cuenta todos los requisitos que se necesitan, porque hay 3 categorías, que la principiante, que es la de learner, intermedia y full, y cada una de ellas tiene sus requisitos o tiene sus ventajas, ¿sí? Y la primera es que tú tienes que conducir con otra persona. Bueno, ahí voy a ir estudiando para poder hacer eso, y esto es algo que todos debemos de hacer. El que quiera adquirir su licencia de conducción, ¿no? Porque en el video anterior que fui a preguntar qué requisitos necesito para comprar un vehículo, me pidieron mi licencia de conducción, y yo licencia de conducción pues no tengo, entonces me toca sacarla. Y bueno, lo bueno de estar viviendo en este pueblo es que a los lugares que he ido siempre hay alguien que habla español, y pues yo pregunto si hay alguien que hable español y me pueda atender en español para poderme dar a entender un poquito y que me saque de las dudas. Y sí, entonces solamente yo le he dicho a mi profesor de inglés ¿cómo pregunto? Perder el miedo al hablar en inglés es perder el miedo a equivocarse. Por eso también estoy haciendo esos videos, porque no es tan fácil ir grabando e ir hablando y perder el miedo al equivocarse, a decir o a hacer, ¿sí? Perder el miedo, eso no es de todo el mundo, pero se practica. Aquí estamos practicando a perderle el miedo a muchas cosas, muchísimas, al hablar en otro idioma y al equivocarse, a grabar estos videos y a que la mayoría de amigos que ya me conocen hagan una crítica, pero no importa. Aquí estamos haciendo esto con mucho cariño y como con la pasión de que se puede informar, se puede hacer algo educativo, porque pienso yo que estos son videos educativos de nuestras vivencias, lo que tenemos que hacer en la vida diaria, en lo que yo creería que muchos tendríamos que hacer,
Eso de el que quiera ir a tener una tarjeta de crédito, que me toque ir a hacer eso también. Quiero mostrarles esos videos, qué requisitos me piden para tener mi tarjeta de crédito, qué requisitos necesitamos para obtener un vehículo y qué requisitos necesito para sacar mi licencia de conducción. Pues son esto lo que estoy haciendo ahorita. Y bueno, y lo otro que no lo grabé porque en realidad pues uno viene bien desubicado, uno no sabe qué hacer, es pues obtener un departamento para vivir, tener el departamento y tratar de no escoger lo que primero le muestren, sino lo que en verdad le sirve a uno de acuerdo a su manera de pensar, ¿no? Pues el que quiera vivir en un apartamento de buenos lujos, nuevo, con buenas comodidades, pues lo tiene, ¿no? Y yo, como soy una persona, pues trato de ser sencillo, ¿no? Entonces encontré un apartamento muy económico, que eso lo expliqué en el video pasado. Ahora lo que en el video, no te pierdas el próximo video, que le voy a pedir a un amigo que me enseñe a conducir, que me enseñe a manejar primero un vehículo. Dicen que aquí hay un vehículo automático, es lo que más se consigue acá, y eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces no te pierdas, amigo, mi próximo video, que es les voy a presentar a mi amigo, el que me va a enseñar a conducir, y él ya tiene la full y me va a llevar por las calles de este pueblo, aprendiendo todo lo que yo verdaderamente tengo que empezar a estudiar y a respetar, y qué es lo que debo de tener en cuenta para presentar ese examen. Bueno, amigos, esto es todo por hoy, esto es todo por ahora. Entonces no te pierdas mi próximo video. Un abrazo para todos y espero esto nos sirva a todo el que esté aquí, el que quiera venir aquí a este pueblo, porque cuentan cosas muy buenas, y lo que yo quiero y deseo es contar eso, cosas positivas, cosas alegres. Bueno, chao a todos.